La tarde era tranquila, con una suave brisa en el aire. Un tren lento se sentó, esperando en la estación de Paddington, preparándose para comenzar su viaje a través del campo. Dentro de uno de sus compartimentos de madera más antiguos, Miss Jane Marple había tomado su asiento. Había pasado unos días en la ciudad, visitando viejos amigos, y ahora estaba en camino de regreso a su tranquilo pueblo de Westbury, en Tepames. El tren no era moderno. Las paredes estaban hechas de madera pulida, los asientos, tapizados en cuero verde oscuro, y las ventanas requerían un empujón firme para abrirse a medio camino. Los estantes de latón contenían algunas bolsas, y el aire olía ligeramente a carbón y jabón. A la señorita Marple le gustaba este tipo de tren. Le recordaba los viejos tiempos, más lentos, cuando la gente se tomaba el tiempo para notar las cosas. Ella se sentó cómodamente, con su pequeño bolso negro en su regazo. Un ovillo de lana roja y 2 agujas de tejer se movían suavemente en sus manos mientras hacía zapatitos de bebé para la nieta de su vecino. La señorita Marple no era del tipo de persona que dormía durante los viajes. Le gustaba observar. Era una costumbre silenciosa suya, observar, escuchar y notar detalles que otros a menudo ignoraban. Había otros 4 pasajeros en su compartimento. A su izquierda, cerca de la ventana, estaba sentada una mujer joven que llevaba un uniforme de sirvienta. Su vestido era sencillo, y una pequeña gorra estaba ligeramente inclinada sobre su cabeza. Sostenía un bolso desgastado y parecía cansada. Le dio una sonrisa educada a la señorita Marple, pero no pronunció ninguna palabra. La señorita Marple notó sus manos ásperas y limpias, sus uñas, y la forma en que se sentaba con los ojos bajados. Estos eran los hábitos de alguien que solía trabajar en el servicio. Entre ellos se sentó un hombre de aspecto serio, con un bigote gris pulcramente cepillado. Él sostenía un periódico doblado bajo el brazo y llevaba un traje oscuro. Tenía la postura rígida y la mirada aguda de alguien acostumbrado a dar órdenes. Sus zapatos lustrados y su reloj de estilo militar hacían pensar a Miss Marple en un coronel retirado. Ella había visto muchos como él en las reuniones del pueblo. Junto a él estaba sentada una mujer pálida de unos 30 años, con un libro titulado Niño Moderno, Psicología en su regazo. No se había dado vuelta ni una sola página durante al menos 10 minutos. En cambio, sus ojos a menudo se movían hacia la ventana de cristal, donde se reflejaban tenues movimientos en el pasillo. Ella parecía pensativa, pero sus dedos sostenían el libro demasiado apretado. La señorita Marple supuso que podría ser maestra de escuela. Había un aire nervioso a su alrededor. Finalmente, justo cuando el tren estaba a punto de, se fue un joven con corbata verde y entró en el compartimento. Miró apresurado, un poco sin aliento, y encontró el último asiento vacío. Su cartera de cuero marrón descansaba sobre sus rodillas. Siguió ajustando la correa de su reloj y moviéndose en su asiento. La señorita Marple había visto muchos clerks y trabajadores de oficina comportarse de la misma manera, nerviosos, educados y siempre mirando la hora. El tren dio una suave sacudida y empezó a moverse. El fuerte silbido resonó por toda la estación. Los edificios pasaban por las ventanas, y poco a poco dieron paso a campos verdes, setos altos y caminos rurales estrechos. Las hojas de los árboles habían comenzado a cambiar de color. Era la primera parte del otoño. Dentro del compartimento, los pasajeros se acomodaron en silencio. La señorita Marple continuó tejiendo. La criada apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. El hombre con la corbata verde miró hacia afuera, sus pensamientos lejos. La mujer con el libro todavía no había pasado ni una página. El coronel leyó el periódico, frunciendo el ceño de vez en cuando ante los titulares. La señorita Marple los vio a todos. Ella no hacía preguntas que no necesitaba hacer. La gente se revelaba en la forma en que se sentaban, se movían o no hablaban en absoluto. Sus años en el pueblo le habían enseñado eso. Ella creía que incluso la más mínima acción podía decirte algo importante. A los 10 minutos de viaje aproximadamente, la puerta del compartimento se abrió ligeramente. Una joven apareció en la puerta. Parecía bien vestida, ordenada y segura. Su abrigo era elegante, pero no llamativo. Llevaba un pequeño bolso y un perfume delicado, ligero y floral, pero caro. Su voz era suave mientras hablaba. Disculpe, dijo cortésmente. Creo que, este está lleno. Echó un vistazo rápido a los pasajeros, hicieron un pequeño gesto con la cabeza y pasó al siguiente compartimento. Una joven encantadora, murmuró el coronel sin bajar el periódico. La señorita Marple no dijo nada, pero había notado algunas cosas. Primero, el perfume.
Era demasiado caro para el sencillo bolso que llevaba la muchacha. En segundo lugar, su billete de tren tenía un pequeño desgarro en una esquina. Eso era inusual. Las personas con sentido de clase o cuidado normalmente doblan los billetes con cuidado. Un billete roto a menudo significaba prisa o descuido. Ella archivó estos pensamientos silenciosamente en su mente. El tren llegó a su primera parada, una pequeña estación llamada Little Bittingham. Algunos pasajeros llegaron y otros descendieron. No pasó nada inusual. Luego, unos minutos después, algo extraño llamó la atención de la señorita Marple. Era un sonido, no fuerte pero extraño, un débil raspado, como tela contra metal, luego silencio, y luego un golpe suave, como algo cayendo. No era el sonido de una maleta ni un paso pesado, simplemente estaba equivocado. La señorita Marple miró a través de la ventana de cristal en la puerta, tratando de ver en el siguiente compartimento, pero solo pudo ver reflejos y sombras. Se reclinó en su asiento, sus manos se detuvieron mientras tejía. Algo estaba pasando. No estaba bien. Entonces sucedió. Un grito, agudo, rápido y penetrante. Todos en el compartimento saltaron. La criada se despertó de pie, sobresaltada. El coronel bajó la cabeza sobre el periódico. El hombre de la corbata verde se quedó congelado. La señorita Marple no se movió, pero sus ojos se habían enfocado. La puerta del compartimento se abrió de golpe. Un conductor pasó corriendo. Por favor, permanezcan sentadas, damas y caballeros, dijo en voz alta. Ha habido un incidente. Todo está bajo control. El tren empezó a disminuir la velocidad, no en una estación, sino cerca de una señal de correo. La señorita Marple miró hacia afuera. Los campos pasaban más despacio ahora. El movimiento del tren era suave, pero tenso. 5 minutos después, 2 hombres uniformados pasaron por su compartimento. Uno llevaba un maletín de cuero negro, claramente un médico. Unos minutos después, el conductor regresó. Parecía pálido. Si me lo permiten, comenzó, solicitamos su cooperación. Una joven ha sido encontrada en el siguiente compartimento. Parece haber sido atacada, posiblemente asesinada. Un jadeo silencioso salió de la mujer con el libro. La criada se aferró a su bolso. El hombre de la corbata verde miró hacia abajo, a sus zapatos. El coronel preguntó simplemente, ¿asesinada? El conductor asintió. La señorita Marple no dijo nada. Solo susurró para sí misma. Un asesinato en un tren en movimiento. Eso significa planificación, cuidado. El tren rodó lentamente hacia una parada en una pequeña estación rural llamada Fairley Crossing. Un agente local esperaba con una bicicleta. El cuerpo estaba cubierto. Unas pocas palabras tranquilas fueron intercambiadas. Luego se hizo un anuncio. Nadie debía bajar del tren hasta que llegaran a Westbury. La señorita Marple se volvió hacia la mujer con el libro y habló suavemente. Eres maestra, creo. La mujer parpadeó. Sí, nivel infantil. Señorita Marple sonrió amablemente. Has tenido la misma página abierta desde Londres. La mujer miró hacia abajo, avergonzada. No podía concentrarme, estaba distraída. La señorita Marple no dijo nada más. Volvió a tejer, pero en su mente estaba pensando en el perfume, el billete roto, el sonido de raspado, el golpe sordo, el grito y como ninguno de los 5 pasajeros afirmó haber visto algo. La señorita Marple sabía algo. Aún no sabía quién era el asesino, pero pronto lo descubriría. El tren comenzó a moverse de nuevo, lentamente, con cuidado. El campo pasó como un tranquilo cuadro, pero dentro del carruaje todo había cambiado. La señorita Marple continuó tejiendo, pero su mente estaba adelantada, estaba pensando, observando y recordando cada pequeña cosa que había visto y oído desde que salió del tren en Paddington. Ella sabía algo que los demás no sabían, la gente miente. La gente se esconde. Pero la gente también olvida. Están siendo vigilados. La puerta del compartimento se abrió de nuevo. Esta vez, un hombre alto entró. Llevaba un abrigo marrón sencillo y su placa indicaba que era inspector ferroviario. Detrás de él venía un hombre más joven, en uniforme, sosteniendo un pequeño cuaderno y lápiz. Damas y caballeros, dijo el inspector, entiendo que pueden tener miedo, pero debo hacer algunas preguntas sencillas. Por favor, mantengan la calma. Nadie respondió. La señorita Marple dio un pequeño asentimiento. El inspector señaló al hombre más joven, anotará sus nombres y dónde subieron al tren. Luego hablaré con ustedes individualmente. No tardará mucho.
El cuaderno llegó afuera. El hombre empezó a escribir. «Tu nombre, por favor», le preguntó al coronel. «Coronel Thomas Everett, retirado». Yo embarqué en Paddington. Se trasladó a la mujer con el libro. Parecía nerviosa. «Catherine Weldon», dijo en voz baja. «Soy maestra de guardería, también de Paddington». El hombre de la corbata verde dio un brusco asentir. «Edward Price, clerk en una empresa de envíos, Paddington». La criada dudó, luego dijo. «Marianne Walters, criada, Paddington, también». Cuando llegó la señorita Marple, ella sonrió amablemente. «Jane Marple», dijo. Regresaba a casa de una breve visita a la ciudad. El hombre más joven lo notó todo, bajó y salió a informar. El inspector se quedó atrás, mirando alrededor del compartimento. ¿Estaban sentados aquí todo el tiempo?, preguntó. Todos asintieron. Ninguno se fue durante el viaje. Nuevamente, las cabezas se sacudieron. La señorita Marple levantó la vista. «Inspector, ¿puedo preguntar cómo estaba la mujer asesinada?». El hombre se detuvo, sorprendido por su tono tranquilo. «La apuñalaron», dijo. En silencio. Nadie vio nada. La puerta del compartimento estaba cerrada. No había señales de lucha. Una herida limpia, muy probablemente con un objeto afilado, posiblemente un alfiler de sombrero. «Un alfiler de sombrero», repitió el coronel. «Más bien inusual para un asesinato, ¿no?». «Sí», estuvo de acuerdo el inspector. «Y no se ha encontrado ningún alfiler». El hombre de la corbata verde habló por primera vez. No había nadie sentado con ella. Estaba sola, dijo. La inspectora, y su nombre era Clara Ara Barnes. La señorita Marple la miró mientras tejía. Ese nombre, Clara Ara Barnes, no significaba nada para ella, pero algo más lo hizo. Ella recordó a la mujer claramente, voz educada, abrigo pulcro, un perfume caro y un billete de tren roto. «Inspector», dijo la señorita Marple con suavidad. ¿La mujer tenía algún equipaje? El inspector negó con la cabeza. «Solo un bolso, pequeño». ¿Lo registraron? Sí. No había nada dentro, más que un peine, un espejo, un bolso pequeño y un lápiz labial. La señorita Marple sonrió levemente. «Gardinia envió». El inspector pareció sorprendido. «Sí, ¿cómo lo supiste?». «Me di cuenta», dijo la señorita Marple simplemente. Cuando abrió la puerta del compartimento, me pareció extraño. Ese perfume es bastante caro. El bolso no estaba. El inspector entrecerró los ojos. «Eres muy observadora». «Yo vivo en un pueblo», dijo. «Y tejo. Te da mucho tiempo para observar las cosas». El inspector sonrió brevemente y luego salió del compartimento. Cuando la puerta se cerró detrás de él, todos parecieron relajarse un poco. El coronel se cruzó de brazos. La maestra cerró su libro. El hombre de la corbata verde exhaló lentamente. La criada miró hacia su regazo. La señorita Marple los observó a todos. Ella notó que los dedos de la profesora temblaban ligeramente. Notó al hombre de la corbata verde. Había una leve mancha de tinta en su manga. Observó la criada, con guantes todavía perfectamente limpios, y otra cosa. Ella recordó ese pequeño sonido de desgarro. Ella había oído antes el grito. Había sido demasiado rápido para una lucha, demasiado suave para algo pesado. Pensó en cómo la mujer había hablado con tanta calma en la puerta antes de elegir otro compartimento. Pensó en el billete roto. ¿Por qué se rompería un billete? Entonces un pensamiento extraño entró en su mente. ¿Qué pasaría si Clara Ara Barnes no hubiera estado en ese asiento? ¿Y si alguien la había atraído hasta allí? Ella no podía decir lo que pensaba. Todavía estaba observando. La criada, Marianne, inclinó la cabeza hacia atrás y suspiró. «¿Estás bien, querida?», preguntó amablemente la señorita Marple. La niña se sobresaltó. «Sí, mamá». Solo, conmocionada. «Esa pobre señora, ¿no sabías de ella?». «No, mamá», dijo la niña. La señorita Marple asintió. Ella tampoco lo sabía. Pero parecía que alguien tenía un secreto. La criada bajó la mirada rápidamente. La señorita Marple miró por la ventana. Su reflejo la miraba fijamente. Sus pensamientos se movían más rápido que nunca. El tren se detuvo de nuevo, esta vez en una pequeña señal, durante 5 minutos. Nadie salió. Afuera, los árboles se erguían altos. Dentro, el aire se sentía más pesado que antes.
El conductor regresó con el té. Se lo ofreció a cada pasajero. La señorita Marple aceptó el suyo y tomó un pequeño sorbo. La criada se negó. Estoy bien, dijo. El coronel aceptó su taza, gracias. La maestra negó con la cabeza. El hombre de la corbata verde lo tomó, pero no bebió. La señorita Marple también lo notó. Se giró hacia la maestra. Dijiste que enseñas a niños de guardería. La mujer asintió, pero su libro era más avanzado que el nivel de guardería. La mujer se sonrojó. Quiero seguir estudiando. Solo estoy comenzando. La señorita Marple sonrió amablemente. Eso es muy bueno. La educación nunca es desperdiciada. Pero en su mente notó la contradicción. El coronel habló a continuación. ¿Cree usted que esto fue un robo, señorita Marple? No, dijo ella. El bolso estaba intacto. Se sentía personal. Alguien a quien ella conocía, entonces, posiblemente, o alguien que quería hacerle pensar que estaba a salvo. Se hizo el silencio de nuevo. Afuera, los campos se extendían lejos. La señorita Marple miró los zapatos de la criada, inmaculados. Ella recordó algo más, algo pequeñito. Cuando Clara Barnes abrió la puerta, había mirado a la señorita Marple directamente, pero también había echado un vistazo rápido hacia la criada, casi como si la reconociera o la temiera. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. Pensó en algo muy antiguo, un viejo caso de su pueblo, una niña que cambió su nombre y regresó como alguien diferente, silenciosa, desapercibida, hasta que fue demasiado tarde. ¿Podría ser lo mismo aquí? ¿Podría alguien estar fingiendo? De repente, sintió una profunda certeza. Alguien en este compartimento lo sabía, Clara Barnes, y alguien no quería que ella viviera. La señorita Marple mantuvo la calma en su rostro. Retomó su tejido. Afuera, el sol comenzó a bajar en el cielo. Dentro, la señorita Marple estaba cosiendo juntos algo mucho más importante que la lana, el patrón de un asesinato. El tren continuó su lento viaje por el campo. El cielo afuera se había oscurecido un poco, con nubes grises moviéndose suavemente sobre los campos abiertos. Dentro del compartimento, todo estaba quieto y en silencio. Nadie habló. La señorita Marple estaba sentada tejiendo en su regazo, sus dedos moviéndose constantemente, pero su mente estaba aguda y completamente despierta. Aún no estaba lista para decir quién era el asesino, eso sería una tontería. Pero ya había visto suficiente para entender algo claramente, alguien entre ellos estaba escondiendo algo. Podría ser algo pequeño. Podría ser algo serio. Pero algo estaba mal. Ella levantó la vista en silencio, sin llamar la atención hacia sí misma. El coronel se sentó con los brazos cruzados y los ojos medio cerrados, fingiendo descansar. El joven con la corbata verde miraba por la ventana, golpeando su pie cada pocos momentos. La criada tenía las manos cruzadas en su regazo y los ojos fijos en el suelo. La mujer con el libro seguía girando las páginas, pero no había leído ni una sola. La señorita Marple metió la mano en su bolsa de tejer para ajustar su hilo. Mientras se inclinaba hacia adelante, vio algo pequeño en el suelo, un hilo rojo. Lo recogió en silencio. Parecía exactamente igual a su lana, pero ella no había dejado caer nada. Dobló el hilo en su pañuelo. En silencio. Sin comentarios. Quizás no significaba nada. O tal vez significaba todo. La señorita Marple había aprendido a no apresurarse nunca a juzgar. Se giró ligeramente para mirar a la criada. Querido mío, dijo en voz baja, pareces muy tranquilo. Eso es una fortaleza en estos tiempos. La criada miró hacia arriba, sobresaltada. No me siento tranquila, mamá. Solo trato de no llorar. Comprensible, dijo la señorita Marple amablemente. Es un asunto terrible. Una joven asesinada en un tren. Sí, susurró la criada. Y ni siquiera la conocía. La señorita Marple asintió suavemente. Creyó a la niña. Estaba asustada, claramente conmocionada, pero sin ceder a la impresión de culpa. Sin embargo, algo no encajaba del todo. La criada había estado frotándose las manos nerviosamente durante algún tiempo, pero sus guantes blancos todavía estaban impecables. Aún así, la señorita Marple no preguntó más. Se giró hacia la mujer con el libro. Dijiste que enseñas a niños de guardería, ¿no? La mujer se levantó rápidamente y dio una sonrisa nerviosa. Sí, trabajo con niños pequeños. Hay que tener mucha paciencia. Sí, dijo la mujer en voz baja.
La señorita Marple dio una cálida sonrisa. El libro en tus manos, Psicología Infantil Moderna, parece bastante técnico para maestra de guardería. La mujer dudó. Bueno, supongo que sí. Lo tomé prestado hace poco. Una buena mente siempre sigue aprendiendo, dijo la señorita Marple. La mujer sonrió, pero había incomodidad detrás de sus ojos. La señorita Marple notó cómo agarraba el libro. Sus nudillos habían palidecido. ¿De qué tenía miedo? La señorita Marple se volvió ahora hacia el joven con la corbata verde. Ella lo había visto comprobar su reloj 5 veces en los últimos 30 minutos. Pareces bastante puntual, dijo amablemente. El joven rió un poco. Fuerza de la costumbre, mamá. Trabajo en una oficina. El tiempo lo es todo. En Paddington, ¿verdad? Sí, señorita. Marple asintió y luego miró sus zapatos. Tenían una fina línea de barro seco cerca de las suelas. Eso fue extraño. La estación de Paddington tenía andenes de baldosas limpias. No había tierra, ni barro. Entonces, ¿dónde había estado realmente? La señorita Marple almacenó los detalles cuidadosamente en su mente. No acusó a nadie. No juzgó. Simplemente observó, una criada oculta algo, no un asesinato quizá, pero un secreto. La supuesta profesora, nerviosa, no del todo cómoda con el libro que afirmaba estar leyendo. El joven educado, tal vez no honesto sobre su paradero, y el coronel, silencioso, demasiado cómodo, quizás demasiado a gusto. Por fin, el coronel se movió y abrió los ojos. No lo puedo entender, murmuró. La puerta estaba cerrada. No había ruido. ¿Cómo puede alguien morir en un compartimento de tren sellado sin que nadie lo note? La señorita Marple asintió lentamente. Es bastante misterio. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Pero a veces la persona no desaparece, porque nunca estuvo afuera para empezar. Todo el compartimento giró los ojos hacia ella. La señorita Marple simplemente sonrió y volvió a su tejido. Unos minutos después, pasó un portero ofreciendo té. La señorita Marple aceptó una taza. Lo mismo hizo el coronel. La maestra se negó. El joven tomó uno, pero no bebió. La criada bebió la suya silenciosamente, con ambas manos alrededor de la taza. El compartimento ahora se sentía más pesado. La tensión flotaba en el aire como una niebla. La señorita Marple bebió un sorbo de té, pero sus pensamientos estaban corriendo. Volvió a pensar en Clara Ara Barnes, bellamente vestida, ese perfume ligero pero caro. La forma en que había mirado este compartimento por solo un momento antes de seguir adelante. Ella no había elegido un asiento al azar. Ella había estado buscando a alguien. Si los hubiera encontrado, ¿fue por eso que la habían matado? La señorita Marple aún no lo sabía, pero sentía que la respuesta estaba muy cerca, aquí, en este compartimento. Ella miró de nuevo el hilo rojo que había recogido del suelo. Luego lo sostuvo junto a su hilo. Pareja perfecta. Demasiado perfecta. Si ella lo hubiera dejado caer, o alguien más lo usó, el mismo hilo, alguien que quería hacerlo parecer que ella lo tenía. Ella dobló cuidadosamente el hilo hacia atrás, en su pañuelo. No había necesidad de prisa. La señorita Marple sabía por experiencia, cuando la gente está nerviosa, habla demasiado, y cuando hablan demasiado, a menudo dicen lo único que no deberían. Y cuando llegara ese momento, ella estaría lista. El tren se movía lentamente al tomar una curva. Las ruedas tintineaban rítmicamente en el viejo hierro de las vías. Afuera, el paisaje se oscureció, las nubes cubrieron el cielo, y los árboles a lo largo de los campos parecían sombras. Pero dentro del compartimento, el aire todavía estaba tenso. La señorita Marple no había dejado de tejer, pero sus dedos se movían más lentamente ahora. Sus ojos, sin embargo, eran más agudos que siempre. Ella había estado pensando cuidadosamente sobre cada pasajero. Algo estaba oculto. Eso era lo que sabía. Y ahora era el momento de observar, no solo lo que la gente decía, sino también lo que no hacían. Se esperaba que el tren llegara a West-Bond-Thames en menos de una hora. Pero, con una investigación de asesinato en marcha, eso podría cambiar. Un conductor pasó nuevamente por la puerta. Esta vez se detuvo y miró hacia adentro. ¿Están todos bien aquí?, preguntó cortésmente. La señorita Marple asintió. Gracias, joven, aunque me imagino que las cosas están lejos de estar bien. El conductor dio una sonrisa cansada. De hecho, señora, hemos llamado con anticipación.
Un detective abordará en la siguiente parada principal. Hasta entonces, nos han dicho que tomemos nota de cualquier cosa sospechosa. Miró al grupo en su conjunto. Nadie dijo una palabra. Después de un momento, él siguió adelante. El compartimento quedó en silencio una vez más. La señorita Marple dejó su labor de punto en su regazo. Espero, dijo suavemente, que ninguno de nosotros tenga demasiado miedo de hablar si vio algo. El coronel dio un susurro. Si alguien vio algo, señorita Marple, sería prudente que lo dijeran ahora, antes de que las cosas empeoren. La mujer con el libro finalmente habló, su voz era suave. ¿Crees que el asesino sigue en el tren? El coronel respondió antes de que la señorita Marple pudiera hacerlo. Por supuesto. ¿Dónde irían? No podrían haber saltado, no a toda velocidad, y los compartimentos estaban cerrados desde dentro. Añadió la señorita Marple. Es bastante probable que nunca hayan abandonado este carruaje. El silencio volvió a caer, pesado e incómodo. Entonces, la señorita Marple se inclinó gentilmente hacia adelante. ¿Hablamos un poco más abiertamente ahora? Todos somos desconocidos, sí, pero hemos visto las mismas cosas, oído los mismos sonidos. Quizás entre nosotros sepamos más de lo que pensamos. El joven en la corbata verde se movió en su asiento. Bueno, dijo vacilante, realmente no vi nada. Pero cuando esa chica pasó por nuestro compartimento, antes, la que fue asesinada, Clara Barnes. La señorita Marple respondió amablemente. Sí, ella. Cuando miró hacia adentro, continuó el joven, pensé que estaba buscando a alguien. Lo estaba, dijo la señorita Marple en voz baja. No fue casualidad que mirara aquí. El joven se aclaró la garganta. Pensé que miró directamente a la criada. Quiero decir, sin ofender, pero pareció detenerse un momento. Todas las miradas se volvieron hacia la criada. Ella levantó la vista, su rostro pálido. No la conozco, dijo rápidamente. Lo juro. Nunca la había conocido antes en mi vida. Nadie dijo que la conocieras, querida, dijo la señorita Marple amablemente. Pero es posible que te reconociera o pensara que, lo hacía. Trabajé para los Wilson en Besley durante los últimos 5 años. Apenas he venido a Londres. Su voz temblaba. La señorita Marple no presionó, en cambio, miró a la maestra. ¿Quizás notaste algo? Preguntó suavemente. Los dedos de la mujer apretaron su libro. La vi reflejada en el cristal justo antes de que se alejara. Parecía asustada. ¿Asustada o sorprendida? Preguntó la señorita Marple. La mujer pensó. Asustada, creo. El coronel tamborileó con los dedos sobre su rodilla. Nada de esto nos dice cómo fue asesinada, dijo. Seguramente alguien lo escuchó. Un golpe sordo y luego un grito, eso es lo que dijo el conductor, ¿verdad? La señorita Marple asintió. En efecto. Y el grito no vino de Clara. Eso es lo raro. Todos la miraron sorprendidos. El grito vino de otra mujer, posiblemente quien la encontró, explicó la señorita Marple. Pero eso significa que Clara no gritó. Fue golpeada rápidamente, repentina y silenciosamente. El coronel frunció el ceño. Eso requiere una persona fuerte o alguien que la tomó completamente por sorpresa. La señorita Marple devolvió la atención al joven. ¿Puedo preguntarte si entraste al tren justo antes de partir? ¿Llegaste un poco tarde, viniendo de Paddington? Sí, dijo él, sonrojado. Tomé un atajo por un callejón lateral. Había llovido antes. Por supuesto, señorita Marple, dijo suavemente. Pero la excusa no me satisface. Miró al coronel. ¿Y usted, señor? Supongo que estaba en su asiento cuando Clara pasó. El coronel se enderezó. Sí. No le presté mucha atención. Pensé que era solo otro pasajero buscando un asiento. Sin embargo, tú comentaste que era encantadora, dijo la señorita Marple. Él asintió rígidamente, bien vestido, sereno, fácil de formarse una opinión. La señorita Marple no dijo nada más, pero observó sus manos. Estaban muy quietas, las manos de un hombre entrenado en el control. Se preguntó qué podría estar ocultando, si es que algo. La criada habló de nuevo, en voz baja. Tenía una marca. Cuando pasó nuestro compartimento, vi algo en su muñeca, un tatuaje o una cicatriz, solo por un momento, pero recuerdo haberlo pensado. Parecía un número, tal vez de un hospital. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron. Eso es muy observador. Gracias.
Fue un pequeño detalle, pero a veces los pequeños detalles desvelan grandes misterios. La maestra ahora parecía incómoda. Ajustó la correa de su bolso. Me gustaría usar el baño, dijo en voz baja. Por supuesto, dijo la señorita Marple. Lo encontrarás al final del pasillo. Cuando la maestra se fue, la señorita Marple observó su ida. Había algo extraño en la forma en que caminaba, no miedo, sino culpa nerviosa. Miró al coronel. ¿Le importaría comprobar si ella regresará en unos minutos? Preguntó en voz baja. Él levantó una ceja. ¿Crees que podría estar huyendo? No, dijo la señorita Marple. Simplemente está siendo cautelosa. Pasaron unos minutos. El tren se balanceó suavemente. El joven parecía aún más incómodo que antes. Entonces, la maestra regresó, rostro pálido, manos temblando. Se sentó sin decir palabra. La señorita Marple habló con suavidad. Todos estamos tensos, pero creo que alguien entre nosotros sabe más de lo que dice. Ella miró el hilo rojo que tenía escondido en su pañuelo. Alguien había intentado incriminarla o tal vez usó su lana por otra razón. Todavía no sabía quién. Pero estaba más cerca ahora, mucho más cerca. Y si el asesino pensaba que la señorita Marple era solo una dulce anciana con agujas de tejer, le esperaba una terrible sorpresa. El tren se movía lentamente a través del campo oscuro. Afuera, los árboles parecían sombras deslizándose. Dentro del compartimento, todo permanecía tenso. Nadie hablaba, pero el silencio no era pacífico, estaba lleno de presión y miedo. La señorita Marple mantuvo su tejido en el regazo, pero no movía las agujas. Sus ojos agudos seguían pasando de una cara a otra. El silencio en el compartimento había crecido, pesado como el vapor en una tetera justo antes de silbar. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo suavemente: ¿No es extraño cómo a menudo el silencio revela más que las palabras? El coronel emitió un gruñido silencioso. Ya hemos hablado bastante, señorita Marple. No creo que se hable más, ni que encontremos al asesino. Oh, estoy de acuerdo, dijo la señorita Marple con un tono cortés. Pero no es solo lo que dice la gente, es lo que hacen cuando no están hablando lo que revela más. El joven de la corbata verde se movió incómodamente en su asiento de nuevo. Desde su pequeña confesión anterior, no había hecho contacto visual con nadie. La señorita Marple notó que mantenía una mano firmemente dentro del bolsillo de su abrigo. Perdóname por preguntar, ¿pero es tu mano herida? Él levantó la vista, sobresaltado. No, señora. ¿Por qué lo pregunta? La gente suele hacer eso cuando algo va mal, magullado o sangrando, o cuando están ocultando algo. Su cara se puso roja. Lentamente, sacó la mano. Alrededor de su muñeca había una tenue marca roja. Es solo mi correa de reloj, dijo rápidamente. Cuero apretado, eso es todo. Por supuesto, dijo la señorita Marple, sonriendo suavemente. Esas correas de cuero pueden pellizcar terriblemente. Luego miró a la maestra. La mujer había regresado antes, pero no pudo quedarse quieta desde entonces. Su pie golpeaba el suelo nerviosamente y sus ojos seguían corriendo hacia la puerta. Pareces muy cansada, querida, dijo la señorita Marple amablemente. La mujer dejó escapar una risa débil. Sí, largo día o largo recuerdo, señorita Marple. Verás, dijo la señorita Marple en voz baja, Clara Ara no pasó por allí sin más. Hizo una pausa, y creo que en esa pausa se encuentra la respuesta a nuestro rompecabezas. La criada miró hacia arriba, su rostro pálido. ¿Aún crees que conocía a alguien aquí? Creo que Clara Ara se detuvo un momento por una razón, dijo la señorita Marple. Reconoció algo, una cara, una voz, o quizás incluso un aroma. La criada dudó, luego dijo lentamente. Llevaba perfume, un tipo caro. Olía exactamente igual al perfume de una señora para la que trabajaba hace mucho tiempo. Clara Ara tenía el mismo olor. Los ojos de la señorita Marple se volvieron agudos. ¿Quién es esa señora? La señora Denham, dijo la criada. Murió hace unos 3 años. Después de eso, la familia se desintegró. En ese momento, el profesor se levantó de repente. Necesito aire, dijo, y salió del compartimento. La señorita Marple lo observó irse y luego se giró al coronel. Tiene miedo, no de lo que ha hecho, sino de lo que pueda suceder a la luz de los hechos. El coronel se cruzó de brazos. ¿Crees que conocía a Clara? No creo que ella sea quien dice ser, señorita Marple. Respondió con calma.
Ella había estado agarrando ese libro de psicología como un escudo, pero nunca había leído ni una palabra. La señorita Marple se puso de pie y abrió la puerta del compartimento en silencio. El pasillo exterior estaba vacío. Regresó a su asiento y volvió a sentarse. Clara Barnes tenía un pasado, un número tatuado en su muñeca, el perfume de un mundo olvidado y una mirada asustada hacia este compartimento. Cada detalle era un hilo, y poco a poco, esos hilos se estaban uniendo. El joven se inclinó hacia adelante. ¿Por qué crees que vino aquí? ¿Qué quería? Creo, dijo la señorita Marple, doblando la solapa de sus manos, que ella vino a confrontar a alguien. Tal vez no para vengarse. Tal vez solo para cerrar el asunto, dijo el coronel. Y eso hizo que la mataran. No creo que haya sido planeado, dijo la señorita Marple. Creo que alguien entró en pánico. Fue una reacción. De nuevo, el compartimento cayó en silencio. Entonces el maestro regresó, respirando con dificultad. Sus ojos estaban inquietos, corriendo por la habitación hasta aterrizar en Miss Marple. No lo hice. No la maté, dijo de repente. La señorita Marple le dio un asentimiento tranquilo. Nunca dije que tú lo hiciste. Pero la conocías, ¿no? La mujer temblaba. Era mi hermana, media hermana. No habíamos hablado en 10 años. Todos en el compartimento se quedaron sin aliento. La señorita Marple dijo en voz baja. Así que eso explica el perfume, la mirada que te dirigió y tu nerviosismo. ¿Pero por qué mentiste? Preguntó alguien. Me cambié el nombre, dijo la mujer, hundiéndose en su asiento. Empecé una nueva vida. Clara sabía quién era yo. Ella me miró directamente cuando pasó. No esperaba que viniera, pero lo hizo. Y ahora está muerta. Yo no la maté, susurró la mujer de nuevo. Lo juro. La señorita Marple asintió de nuevo. Tal vez no lo hiciste, pero tu verdad ha abierto una puerta, y eso puede hacer que otra persona sienta la necesidad de cerrarla rápidamente. Miró a su alrededor en el compartimento. Estamos muy cerca ahora. La persona que mató a Clara aún puede creer que está a salvo, pero la culpa es como humo. Siempre encuentra una grieta. Afuera, la lluvia empezó a caer más fuerte. La señorita Marple sabía que el tren se acercaba al final de su viaje, y así fue el asesino. La tormenta afuera se había calmado, pero dentro del tren, el ambiente era de calma tensa. La lluvia seguía golpeando suavemente contra las ventanas, trazando líneas plateadas por el cristal. El compartimento se sentía más pesado ahora, no en paz, sino tenso, como una habitación bien cerrada con secretos presionando contra sus paredes. La señorita Marple permaneció sentada, con su tejido intacto en el regazo. Su rostro estaba compuesto, pero su mente era aguda como siempre. Clara Barnes ya no era solo un nombre, ella era la hermana de alguien, el arrepentimiento de alguien, y quizás, la amenaza de alguien más. El descubrimiento de la identidad del docente, como la media hermana de Clara, abrió el misterio, pero la señorita Marple sabía que la verdad era mucho más profunda. El coronel rompió el silencio. Así que ahora esperamos a la policía, supongo. Su voz era ronca, pero no ocultó la incomodidad en su tono. La señorita Marple no respondió. Sus ojos se habían trasladado al cuello de su abrigo, donde la lana tenía una ligera torsión, como si algo hubiera tirado allí una vez. «Has llevado eso puesto un buen tiempo, ¿no?», preguntó suavemente. El coronel miró sorprendido. «Desde mis años en Besley, ¿por qué?». «Oh, nada», dijo ella con una sonrisa, simplemente admirando sus costuras. Pero su mente no estaba en la lana ni en las puntadas. Estaba en evidencia. Clara había caminado por el tren con un propósito. Había investigado compartimentos específicos. Hizo una pausa frente al suyo. Eso ya había sido confirmado. ¿Pero qué la hizo detenerse? ¿Quién o qué la había hecho dudar? La señorita Marple se levantó suavemente. «Disculpe», dijo. «Solo necesito un poco de aire». Abrió la puerta del compartimento y salió al pasillo. El tren se balanceó suavemente, el zumbido rítmico de los rieles debajo a juego con su firme latido del corazón. Sus pasos eran suaves, su atención enfocada. Se detuvo en la puerta del baño. Allí, cerca del borde de la alfombra, algo atrapó su ojo. Arrodillándose, ajustó la alfombra, y debajo de ella lo encontró, una hebra de lana roja, su lana. Alguien había sacado hilo de su bolsa de tejer y lo había usado para algo, luego ocultado, no con pericia, sino con prisa. Al lado del hilo había un pequeño imperdible plateado, ligeramente doblado. Ella se levantó,
alisando la alfombra mientras estaba de pie. Su mirada recorrió el pasillo. Se movió más adelante, hacia el portaequipajes. Una bolsa marrón estaba medio abierta. Dentro, guantes beige, una bufanda doblada y un sobre roto, manchado, sellado desde Beasley. Las palabras devueltas al remitente eran apenas legibles. Ella no molestó nada, lo notó, luego en silencio regresó al compartimento. Dentro, el aire no había cambiado, pero la postura de todos era un poco más rígida, un poco más cansada. La señorita Marple se sentó. La verdad, dijo pensativa, es como un tren. Avanza ya sea que estemos listos o no. El coronel frunció el ceño. ¿Hablamos en acertijos otra vez? No, dijo suavemente. Estaba hablando de Clara Barnes. Se giró hacia el joven. ¿La seguiste? Admitiste que la había seguido. Sí, pero no le hice daño. Solo quería hablar. Luego, miró a la maestra. Y tú eras su hermana, el último vínculo que tenía con su familia. La maestra no dijo nada. La señorita Marple se volvió hacia la criada. Olías a perfume igual que tu antiguo empleador. Ese detalle importa. El aroma es memoria. La criada miró hacia abajo. La señorita Marple continuó. Venimos a ti, coronel, un hombre con pasado militar, un hombre que una vez trabajó para los Denhams en Beasley. Se puso rígido. Ha hecho su investigación, señorita Marple, dijo él. Ya he hecho mi observación, dijo ella ligeramente. Me di cuenta de tu paraguas, la etiqueta de latón de una tienda de Beasley. Me di cuenta de tus palabras también. Llamaste a Clara Ara encantadora, pero afirmaste no notar su paso. Una vieja costumbre, murmuró. Yo observo a la gente, dijo la señorita Marple. Por ejemplo, observé el hilo rojo tomado de mi tejido, más tarde encontrado debajo de una alfombra afuera del lavabo. Abrió la mano para revelar la pequeña hebra roja y el imperdible plateado. La criada jadeó. Eso parece el que usé para sujetar la bufanda del coronel. La señorita Marple sonrió con tristeza. Sí, el mismo hilo, la misma bufanda. La mandíbula del coronel se tensó. Ella fue asesinada sin ruido, dijo la señorita Marple. Se utilizó algo suave, probablemente tela. Creo que una bufanda estaba apretada, tal vez en un momento de ira o pánico. El hilo se deshilachó, el alfiler se dobló, la evidencia estaba oculta, el compartimento estaba en silencio. La señorita Marple continuó. Salí no solo para tomar aire, sino para confirmar lo que sospechaba. Alguien intentó sembrar dudas usando mi propia lana, pero no contaron con que mi ovillo había crecido más de lo esperado. Se giró hacia el coronel. Dijiste que Clara Ara no merecía perdón. Dijiste que avergonzó a la familia. Eso suena personal. El coronel no habló. ¿Encontraste la carta? Dijo la señorita Marple. La que ella le escribió a su hermana. No querías reunirlos. La viste caminando hacia el compartimento. Tal vez ella te reconoció. Quizás sonrió. Y eso llevó algo demasiado lejos. El coronel finalmente rompió su silencio. No era mi intención. Iba a arreglar todo de nuevo. Revivir el pasado. La señorita Marple asintió lentamente. Así que te callaste. Ella, luego trató de ordenar el rojo hilo, la bufanda. Escondiste el sobre cerca del portaequipajes, pero olvidaste una cosa, la culpa deja cabos sueltos. El tren empezó a disminuir la velocidad. Se escuchó la voz del conductor. Próxima parada, Beston. La señorita Marple se quedó allí y los miró a todos. La policía nos recibirá en la plataforma, y sospecho que encontrarán suficiente para completar la historia. Se giró hacia la ventana mientras la ciudad aparecía a la vista, bañada en suave luz post-tormenta. Detrás de ella, los demás estaban sentados en silencio, el peso de la verdad presionando abajo mientras el tren avanzaba. Justicia estaba esperando en la estación. El tren se movía con un propósito silencioso a través del campo oscuro. El ruido rítmico de las ruedas sobre los rieles proporcionaba un zumbido de fondo constante en el compartimento. Sin embargo, ese ritmo fue perturbado, no por el movimiento, sino por la memoria. El coronel Reed había sido llevado a la última parada, Beston Thames, bajo la custodia del inspector Mellows y 2 alguaciles. Pero lo que quedó atrás no fue alivio. Fue duda. La señorita Marple se sentó en su asiento, tranquila y quieta, pero no en paz. Sus ojos no descansaban en el campo que pasaba corriendo por la ventana, sino en los demás en el compartimento, el joven, la criada y el profesor tranquilo y pálido,
que solo recientemente se reveló como la media hermana de Clara Barnes, Ellen Kresgel. El maestro rompió el silencio. Señorita Marple, dijo en voz baja, estoy preocupada. La señorita Marple levantó la vista, invitando la pregunta con un amable asentimiento. Sigo pensando en algo que Clara hizo antes de entrar en nuestro carruaje, Ellen continuó. Tú mismo lo dijiste, se detuvo afuera de otro compartimento, no el nuestro. ¿Por qué? Respondió la señorita Marple, sus ojos brillando ligeramente. Eso es precisamente lo que he estado pensando. Ellen continuó, inclinándose hacia adelante y bajando la voz, un poco como si compartiera un secreto en el silencio crepitante. Ya ves, ella no estaba simplemente vagando. Estaba buscando a alguien. Esa pausa antes de llegar a nuestro carruaje fue deliberada. Quería confrontar a alguien más antes de hablar contigo. El joven, Michael, se enderezó. Pero si el coronel Reed era el asesino, entonces ¿quién era la persona por la que Clara se detuvo? Eso es lo que debemos descubrir, dijo la señorita Marple. Sospecho que Clara tenía más de una razón para subir a este tren. Reencontrarse con su hermana, sí, pero también algo más, algo sin resolver. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió y apareció el inspector Melrose de vuelta. Tenía el sombrero en la mano y su abrigo llevaba frescas gotas de lluvia. Perdón por la interrupción, dijo. Señorita Marple, ¿puedo hablar con usted un momento? Se levantó y se unió a él en el pasillo. Caminaron una corta distancia, luego se detuvieron en un salón de té vacío. Él confesó, dijo Melrose simplemente. La señorita Marple asintió. Pero no del todo, creo. Sospechoso, dudó Melrose. Admitió haber atacado a Clara. Dijo que ella amenazó con revelar algo sobre la finca Denham, un asunto, posiblemente incluso mala conducta financiera. Perdió el control, agarró la bufanda, pero insiste en que ella ya estaba molesta cuando llegó. La oyó discutir con alguien más antes. La frente de la señorita Marple se frunció. ¿Alguien más? Él asintió. No podía verlos, solo voces. Clara y un hombre. Los ojos de la señorita Marple se afilaron. Entonces debemos investigar el otro vagón, el que Clara se detuvo afuera. Sin esperar, ella condujo a la pareja por el estrecho pasillo. Unos pocos carruajes después, se detuvo afuera de un compartimento marcado como privado, reservado. Curiosamente, la puerta no estaba cerrada. Ella la abrió lentamente. El espacio estaba inmaculadamente limpio, casi demasiado limpio. Una gran bolsa médica de cuero yacía sobre el asiento, con la cremallera cerrada hasta la mitad. A su lado, un abrigo de tweed estaba doblado, y en el bolsillo de ese abrigo, algo sobresalía, una fotografía. La señorita Marple la sacó suavemente. Libre, tiró suavemente. Era vieja, en blanco y negro, rizada en los bordes. Dos jóvenes sonreían en el marco, Clara Barnes y un hombre la abrazaban por el hombro. No era el coronel Reed. Alguien más joven, de hombros anchos, guapo. Melrose se inclinó. ¿Quién es ese? No lo sé. Lo sé, murmuró la señorita Marple. Pero alguien, lo sabrá. Se oyeron pasos detrás de ellos. Michael, el joven, apareció en la puerta. Te vi salir, dijo. No pude sentarme todavía. La señorita Marple le entregó la fotografía. ¿Reconoces a este hombre? Michael miró atentamente, las cejas levantadas. Sí, ese es el doctor Fenwick. Solía trabajar en Besley. Mi padre lo conocía. Abandonó la ciudad después de un escándalo, algo sobre recetas falsificadas o expedientes médicos faltantes. Melrose y la señorita Marple intercambiaron una mirada. Esta bolsa, comenzó la señorita Marple, bajándola un poco, contiene herramientas médicas, vendajes, sedantes, un botiquín de médico viajero, pero ninguno registrado con el personal ferroviario. La voz de Melrose se tensó. ¿Crees que este hombre abordó con un nombre falso? Sí, respondió la señorita Marple. Y creo que Clara lo reconoció. Quizás era la primera persona que estaba buscando. De vuelta en el compartimento, Ellen y la criada levantaron la vista cuando los tres regresaron. Hay otro hilo en este misterio, dijo la señorita Marple suavemente, tomando asiento, uno que corre más profundo que la culpa del coronel Reed. Se giró a Ellen. ¿Clara alguna vez mencionó a un hombre llamado Fenwick? Ellen negó con la cabeza. No, pero sé que una vez trabajé brevemente en una clínica en Besley, luego desapareció. La señorita Marple asintió.
Es posible que ella supiera algo en aquel entonces. Algo sobre este hombre. Quizás la chantajeó o usó su nombre para el fraude. Tal vez tenía pruebas, una carta, un archivo. ¿Pero por qué ahora? Preguntó Michael. Porque los secretos se pudren, dijo simplemente la señorita Marple. Y tal vez Clara Ara quería arreglar las cosas, hacer lo correcto para ella y su hermana, pero nunca tuvo la oportunidad. Justo entonces, un policía apareció en la puerta. Inspector, dijo, encontramos a un hombre intentando saltar cerca del último cruce. Afirma que su nombre es Martín Rhodes, pero no tiene identificación. Estaba en el carruaje privado. Vamos, dijo la señorita Marple. El hombre que trajeron de vuelta era mayor que en la fotografía, con mechas grises en su cabello y lluvia en su abrigo. Sus manos estaban tranquilas, pero sus ojos parpadearon con reconocimiento al ver la fotografía que la señorita Marple le mostró. «Doctor Fenwick», preguntó. «Yo, no he tenido ese nombre en años. ¿Conocías a Clara Ara Barnes?» «Sí, una vez, hace mucho tiempo». «¿Qué estabas haciendo en este tren?» Dudó. «Ella me escribió. Quería hablar». No respondí. No quería, pero vine de todos modos. Pensé que tal vez podría explicarme. ¿Explicar qué?, preguntó Melrose. Que le arruiné la vida, dijo, con voz quebrada. Ella confió en mí una vez. Yo usé su identidad para ordenar drogas, venderlas. Cuando se enteró, desapareció. Lo dejó todo. La señorita Marple lo estudió. ¿Y nunca la volviste a ver? No, dijo. No hasta hoy. Ni siquiera hablamos, solo parecía decepcionada. La señorita Marple se volvió hacia Melrose. Creo que él no la mató, pero su presencia empujó las cosas al límite. El coronel Reed los vio hablando, dijo Melrose. Debió haber oído algo, asumió lo peor y actuó por pánico. Regresaron a su compartimento. La atmósfera estaba cargada de palabras tácitas, de verdades. Ellen se sentó en silencio, los ojos vidriosos. No sabía nada de esto, susurró. Ni siquiera conocía a Clara Ara, estaba en ese tren por mí. La señorita Marple tocó su mano. Ella vino a buscarte. Eso es seguro. Te perdonó ya. Eso creo. El tren continuó avanzando en la oscuridad. Las luces distantes de Londres brillaban en el horizonte. Solo quedaba un capítulo. La verdad estaba casi en casa. El silbato del tren atravesó la madrugada. Silencio matutino a medida que se acercaba a su parada final, estación de Paddington. El tenue resplandor de las luces del carruaje parpadeaba ligeramente, proyectando sombras alargadas a lo largo del pasillo. Pero dentro del compartimento final del tercer vagón, el silencio había adquirido un tono diferente, no el silencio del suspenso, sino el de resolución. La señorita Marple, sentada con su labor de punto en el regazo, miró hacia arriba mientras la plataforma se deslizó a la vista fuera de la ventana. A su alrededor estaba Ellen Creswell, ahora tranquila pero cansada, Michael, el joven, cuya mirada preocupada se había suavizado hasta convertirse en un arrepentimiento silencioso, y la criada, todavía pálida pero ya no temblorosa. El inspector Melrose entró en el compartimento, con expresión pensativa. El hombre que dice ser Martín Rhodes ha sido completamente identificado. Es el doctor Alfred Fenwick, y su confesión, aunque parcial, se alinea con lo que hemos reunido. La señorita Marple asintió. Sí, creo que las piezas ahora forman una clara imagen. Ella colocó suavemente su tejido a un lado y juntó las manos. ¿Deberíamos, para mayor claridad, poner la historia juntos desde el principio? Los demás se inclinaron, atraídos por la suave autoridad en su voz. Clara Ara Barnes, empezó la señorita Marple, no estaba simplemente regresando para reunirse con su hermana. Ella estaba volviendo a cerrar capítulos dolorosos. Había estado agraviada, expulsada y olvidada por los Denhams y por aquellos que se aferraron a su nombre como un escudo. El coronel Reed fue uno de esos hombres. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Clara Ara había escrito una carta no de acusación, sino de reconciliación. Sin embargo, también estaba en posesión de algo más, conocimiento de un antiguo escándalo que involucraba al doctor Fenwick. Había usado su identidad en el pasado, falsificando recetas y desapareciendo al ser descubierta. Clara Ara llevaba pruebas, probablemente un expediente médico o declaración. Ella quería justicia, no venganza, pero la verdad. La señorita Marple miró al inspector Melrose. Creo que ella pidió conocer al doctor Fenwick en este tren, con la esperanza de enfrentarlo silenciosamente,
tal vez incluso para extraer una confesión. Pero nunca tuvo la oportunidad. La voz de Michael se quebró un poco. El coronel Reed los vio. Sí, dijo la señorita Marple. Escuchó la voz de Clara Ara, la reconoció y la vio hablando con un hombre que no conocía. En su estrecha lealtad al nombre Denham, asumió lo peor. Clara Ara estaba preparando destruir lo que quedaba de la reputación familiar. Ella hizo una pausa. Actuó impulsivamente. Cuando Clara Ara se detuvo afuera de nuestro carruaje, pudo haber sonreído, tal vez incluso dicho su nombre. Y en ese momento, todo lo que había estado enterrado durante décadas salió a la superficie. Usó su bufanda, una ejemplar militar, y la estranguló. No hubo premeditación, solo pánico y orgullo. ¿El hilo?, preguntó Ellen en voz baja. Usó uno de mis hilos de tejer para asegurar el botón que se desprendió de la bufanda. Fue un trabajo apresurado. No se dio cuenta de que sería obvio cuando ese hilo más tarde se encontró debajo de la alfombra del lavabo, junto con el imperdible doblado y el sobreroto con matasellos de Besley. La criada susurró. Recuerdo el aroma. Llevaba el mismo perfume que la señora Denham. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Incluso el aroma puede despertar la memoria. Pero la culpa deja más que un rastro de olor. Deja grietas en las historias, en las coartadas, en la postura. El coronel Reed estaba rígido por el miedo, no por rectitud. El inspector Mellows asintió lentamente, y el doctor Fenwick, él no mató a Clara Ara, dijo la señorita Marple. Pero su presencia contribuyó. Clara Ara buscó juntar todos los hilos, su hermana, el doctor, su pasado. Al hacerlo, se convirtió en un riesgo demasiado grande para quienes ocultaban secretos. Michael miró sus zapatos. La seguí, murmuró. Pensé que ella podría arruinar mis posibilidades en la escuela. No la quería cerca de Ellen, pero nunca la toqué. Lo juro. Lo sé, dijo la señorita Marple amablemente. Estabas enojado, pero la ira sola no mata. Los frenos siseaban mientras el tren empezaba a disminuir la velocidad. La estación de Paddington se alzaba ante ellos, con las vigas de hierro arqueadas como las costillas de una gran bestia cansada. Viajeros y maleteros se agitaban más allá del cristal. Hemos perdido a una mujer, dijo en voz baja la señorita Marple, que esperaba recuperar su nombre y lugar en el mundo. Quería ser escuchada, no por drama o desgracia, sino para cerrar. Que ella murió en silencio es una tragedia, pero su verdad ahora se sabrá. Eso es justicia. Ellen estaba a su lado. Me aseguraré de que su carta sea entregada a las manos correctas, y escribiré una propia. Eso sería lo más adecuado, sonrió la señorita Marple. Cuando el tren se detuvo por completo, las puertas se abrieron al andén. Pasajeros ajetreaban, inconscientes del drama humano que se había desarrollado en el rincón más tranquilo del tercer vagón. El coronel Reed, ahora bajo vigilancia, fue escoltado fuera del tren. El doctor Fenwick, ya sin esconderse detrás de un nombre falso, fue llevado a custodia para interrogatorio. La señorita Marple subió al andén, respirando el aire fresco después del largo viaje empapado de lluvia. El inspector Mellows se unió a ella. Otro misterio resuelto por usted, dijo, sonriendo levemente. Oh, no, aclaró el inspector. La gente revela todo si sabes escuchar entre los silencios. Se tocó el sombrero. Te acompañaré a casa. La señorita Marple sonrió y caminó hacia adelante, su paso ligero pero con propósito. El tren había llevado más que pasajeros esa noche. Había transportado recuerdos, arrepentimientos, secretos y, finalmente, la verdad. Ahora, cuando el sol empezó a atravesar las nubes sobre Paddington, una especie de justicia tranquila había llegado, no con ruido ni violencia, sino con las manos firmes de una anciana que se dio cuenta de todo.